La Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre en 1988 el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El objetivo es concientizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad y promover que las mujeres se realicen un diagnóstico o tratamiento oportuno para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Para disminuir los riesgos de desarrollar cáncer de mama, es recomendable cambiar el estilo de vida y adoptar hábitos saludables, tales como no fumar, tener una alimentación rica en frutas y verduras, consumir pocas grasas animales y transgénicas, aumentar la ingesta de cereales integrales, realizar entre 30 y 60 minutos de actividad física todos los días, consumir ácido fólico, mantener un peso saludable, moderar el consumo de alcohol, amamantar, entre otros. Cabe señalar que la autoexploración mensual, a partir de los 20 años, el examen clínico anual desde los 25 y la mastografía a partir de los 40 años son fundamentales para evitar riesgos. A continuación, en Soluciones, hablaremos del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Qué gusto saludarles, qué gusto recibirles en esta su casa, Radio Televisión de Veracruz, y especialmente la señal de TV+, el 26.1, y también a través de la transmisión que haremos el día de hoy por Facebook. Nos encontramos en el mes rosa, el mes donde principalmente intentaremos hacer una visibilización, conciencia, difusión de la importancia de hablar y de reconocer el cáncer de mama. Es por eso que hoy hemos elegido este tema, el Día Mundial de la Visibilización, que es el 19 de octubre, y en ese marco es que nosotros llevamos a cabo esta emisión. Hoy nos acompaña el doctor César Solís Rubio, él es radiooncólogo, y como siempre es un gusto que nos acompañe en RTV, doctor. Muchísimas y gracias. Seguir haciendo esto que es básicamente una manera de reflexionar y de accionar a través de la información y del conocimiento acerca del cáncer de mama. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación. Ahora lo que vamos a platicar es sobre específicamente el cáncer de mama. De hecho, ahí podemos ir observando en algunas imágenes de materiales que traigo, que vamos a hablar cómo se ve en México ante el mundo. Dentro de los primeros lugares para tasas de incidencia y de mortalidad sigue siendo el cáncer de mama. Aún así, a todo el mundo el primer lugar, por encima o por debajo, más bien en segundo lugar, viene siendo lo que es cáncer de próstata, otros cánceres como cervicuterino, cáncer colorectal, que ya ocupan tercer y cuarto lugar, por ejemplo. Sin embargo, observamos que el primer lugar siempre va a ser el cáncer de mama. Aún así, todo el mundo es de color rosa, ya que se ha visualizado como mecanismo listón de color rosado para la lucha contra el cáncer de mama. En la incidencia y la mortalidad en lugar de México, más o menos representa el primer lugar todavía, tanto para hombres y para mujeres sigue siendo el primer lugar. En ambos sexos determinamos que el cáncer de próstata aquí en México es el segundo lugar. En tercer lugar viene siendo lo que es el cáncer cervicuterino, y en cuarto lugar el cáncer colorectal, en cuanto a incidencia y mortalidad de cómo nos vemos ante el mundo. ¿Cuáles son los estados de la República que mayoritariamente, ahí vemos en la imagen lo que te decía en color rosa, tanto para ambos sexos, para hombres y mujeres, para cáncer de mama, para cáncer de próstata? El anaranjado, la gráfica es de cáncer cervicuterino, y de hecho observamos la gran diferencia, ¿no?, entre los primeros dos tipos de cánceres más incidentes y de mortalidad aquí en México. Pues está en rosa el cáncer de mama, y en verde está el cáncer de próstata. El anaranjado es el cáncer cervicuterino. Aquí vemos la tasa de mortalidad para ambos sexos, y también el cáncer de mama, ahí va a la par casi, ¿no?, entre cáncer de mama y cáncer de próstata, que es el rosa y el verde. El anaranjado vemos el cáncer cervicuterino, el amarillo vemos cáncer colorectal o del tracto digestivo inferior, ¿no?, que son los mayoritariamente causas de mortalidad. Por ejemplo, en primer mundo, en lo que es Estados Unidos, Canadá, Alaska,
Nebraska, aquí el cáncer de pulmón sigue siendo mayoritariamente las tasas de mayor mortalidad, por ejemplo, hablando ya de otros cánceres, ¿no? Pero ya no es tanto el cáncer de mama o cáncer cervicuterino, eso lo vemos incluso para todo este lado de América, todo lo que es Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Que lo vemos en color rosa y en color anaranjado. Y como te decía, en todo el mundo lo vemos casi de color rosa porque sigue siendo el primer lugar tanto en incidencia y mortalidad. Ya actualmente pues se detectan más oportunamente estos tipos de cánceres y la mortalidad con el paso del tiempo y con las terapias nuevas que se han estado dando, pues ha ido reduciendo, ¿no? Y al final de cuentas lo que determina un diagnóstico, una tasa de control local a 5, 10, 15 o incluso 20 años, y que podríamos hablar quizá de curación más allá de los 5 años de supervivencia, nos pesca en que lo pesquemos más oportunamente en una etapa clínica muy temprana, y esto con los estudios de tamizaje. Ahora en México, en el INEGI nos va reportando que las tasas de incidencia cómo han ido incrementando con el paso de los años. En la gráfica que podemos observar ahí, en la gráfica del INEGI que nos reporta para el 2022, que es el último corte que ha hecho aquí en México, cómo ha ido incrementando con la tasa de mortalidad respecto a los años que vienen anteriormente. El último de 2022 hubo un pico máximo que fue en el año 2020, sin embargo para el 2022 ha ido reduciendo, parece que esa curva como que se va haciendo en descenso. Esperemos lograr que con el paso de los años, pues con estos tamizajes de detección oportuna y detección temprana, reduzcan esas tasas de mortandad. ¿Cuáles son los estados de la República? Ahorita, antes de que los podamos conocer, justo con esta gráfica que nos traes hoy, doctor, pues también queremos recordarle al público que puede permanecer en contacto con nosotros a través del 2288-423500, que es nuestra línea directa aquí en el estudio. También tenemos disponible una línea de WhatsApp que está abierta en este momento y a la que también pueden recurrir en caso de que ustedes tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario, y es el 22-8309-5810. Recordándoles que al mismo tiempo estamos llevando a cabo la transmisión vía Facebook, y si usted está siguiendo esta emisión en su dispositivo, con mucho gusto también nos puede dejar ahí algún comentario y le daremos lectura en los próximos minutos. Efectivamente, en la emisión de hoy, nuestro propósito será hacer hincapié en esta conciencia que debemos tomar como país, ya que efectivamente el cáncer de mama específicamente, que es el que de alguna manera visibilizamos en el mes de octubre, cobra muchas, pero muchas vidas. Entonces es importante hacer una detección oportuna, temprana, para que de alguna manera se reduzca las posibilidades de que mujeres y hombres pierdan la vida debido al cáncer. Así es que ahora sí nos vamos a ir con las imágenes de cómo se comporta en la República Mexicana, justamente lo que estábamos viendo hace un momento en pantalla que nos estaba explicando, doctor. Exactamente, y aquí vemos en esta imagen de la pantalla que en la República Mexicana cuáles son los estados más de mayor incidencia de cáncer para 2022. Aquí encontramos que los estados de mayor incidencia está Chihuahua, está Sonora, está la Ciudad de México, Jalisco y Colima, que son los estados de mayor incidencia. Esto en general para el cáncer de mama. El cáncer de mama representa para 2022, de acuerdo al INEGI, representó un 18% de tasas de mortalidad y el restante, el 83% más o menos, representó el resto de los otros tumores, pero es una infinidad de muchos. Sin embargo, poniéndolo en comparación, el 18% y por la tanta incidencia que hay a nivel mundial, pues sí impacta, ¿no?, en la mortalidad para este 18%, aunque lo veamos que es poquito, a diferencia de los otros tipos de tumores que existen, pues vemos que es una gran mortalidad. En esta tabla observamos los grupos etarios de acuerdo a la edad, cómo se va incidiendo. En edades menores de los 0 hasta los 19 años, que son el grupo de adolescentes, aquí no está tan descrito el cáncer de mama, no se presenta. Aquí van otros tumores como la leucemia, los linfomas,
linfomas, los tumores del sistema nervioso central, por ejemplo. Hasta los 19 años. Hasta los 19 años. A partir de los 20 años, incluso ahí lo encerré en color verde, ya vemos cómo el cáncer de mama ya está dentro de las primeras causas, tanto de incidencia y de mortalidad aquí en México, porque ya en edades tempranas, en adolescentes, incluso de 19, 20, 21 años, 25 años, en edad reproductiva y en edad laboral, ya pueden aparecer tumores de mama, o sea, se empiezan a detectar tumores de mama y que las pacientes son pacientes jóvenes, que desafortunadamente cuando se presentan en edades jóvenes, por lo regular, suele ser más agresivo que en edades más avanzadas. Y en la otra gráfica que vemos, en el grupo etario ya de edades más avanzadas de 30 a 39 años, incluso edades mayores de 60 años o más, la tasa de incidencia ya se dispara, siendo el primer lugar, ya lo observamos en primer lugar, en comparación con otros tumores del tracto ginecológico, del tracto digestivo, como hablábamos en otras instancias, ¿no? Y que al final de cuentas, como te repito, esto impacta mucho en la detección oportuna y detección temprana. ¿Cuáles fueron los estados más representativos que presentaron una mayor tasa de mortalidad para 2022? Existe que en la Ciudad de México, en una gráfica que puse más adelante, está la Ciudad de México, está Durango, está estados del norte como Sonora, está Chihuahua. Esto también por el acceso que tiene. Por ejemplo, pues sabemos que la Ciudad de México está concentrada una gran mayor densidad de población y por lo tanto la cercanía o la distancia es más fácil trasladarse, a diferencia de por aquí en todo el estado de Veracruz, que en la que tenemos, también incluso Veracruz está dentro de los primeros lugares. Los pacientes se hacen incluso a veces hasta 8 o 10 horas para trasladarse desde un punto del norte o del sur para llegar a una ciudad, por ejemplo aquí en Jalapa, que es el centro de concentración, o el puerto de Veracruz. O sea, tardan bastante y a lo mejor esto pudiera impactar en que la paciente no acuda a tiempo, o que dejó retrasar porque hubo retrasos en el diagnóstico, o el temor, o simplemente temor. No me han escuchar muchas pacientes que dicen que por temor, ya se lo habían sentido unos 2 años, 3 años, pero que por temor a que fuera un cáncer, pues no se lo habían detectado, o que estaba como una enfermedad benigna y que después se hizo una enfermedad maligna, ¿no? Que trascendió hacia algo maligno como tal. ¿Qué son principalmente los retos que tenemos justamente como medio de comunicación, difundir y hacer hincapié en justamente la autoexploración, hacer los chequeos, como estas prácticas que ya escuchábamos al inicio del programa, que a cierta edad, bueno, pues, por ejemplo, una indicación a partir de los 40 años ya es como receta, ¿no?, acudir a una mastografía, ¿no?, a un ultrasonido mamario, que pues ya es como una práctica, digamos, de rutina, justamente para evitar que se haga un diagnóstico no oportuno y no a tiempo. Y esto que mencionas, doctor, que me parece también sumamente importante y valioso, y reconocerlo y visibilizarlo, el que si de por sí no tengo acceso a un servicio de salud rápido, inmediato, o que vivo en una población muy alejada de los hospitales o el lugar a donde tengo que acudir a hacer estos estudios, pues entonces muchas veces se va postergando y luego lo hago, o no tengo el recurso. En fin, hoy se están haciendo muchos esfuerzos a nivel de salud pública, incluso de asociaciones, tanto para hacer difusión, como para hacer el reconocimiento, como para ayudar a las mujeres a que tengan acceso a estos estudios, pues de alguna manera preventivos, ¿no?, que nos den información oportuna y que no tengamos que esperarnos a que ya haya pasado un tiempo en donde no tengamos mucha capacidad de accionar. Exacto, exactamente. De hecho, actualmente pues ya se están haciendo muchas campañas y favorablemente en comparación de esto, pues por eso se pesca más a tiempo, más oportunamente, para reducir el impacto en la mortalidad, ¿no? Y con las campañas de mastografía, de ultrasonido mamario, a veces se hacen incluso caravanas de salud. Cuando estaba yo en mi servicio social también hacíamos caravanas de salud y las pacientes llegaban al centro de salud para hacerse una simple mastografía que puede iniciar el diagnóstico oportuno en
una etapa temprana. Por ejemplo, en una etapa clínica 1, 1A, 1B, puede pasar desapercibido a la palpación, a la exploración, y se detecta con una mastografía simple, porque ya se ven calcificaciones, se ven algunos datos que nos hacen dar una categoría de estadificación, ¿no? Por ejemplo, existen algunos factores de riesgo que nosotros lo podemos documentar para hablar sobre el cáncer de mama. Por ejemplo, el hecho de ser mujer, el de sexo femenino, el estar expuesta a factores hormonales, estrógenos endógenos, que son propiamente las hormonas del sexo femenino, nos incrementan un riesgo hasta de 14.8 veces más por sobre la población masculina. Otros factores menos comunes, por ejemplo, los hereditarios, esto representa menos del 20% cuando existen mutaciones puntuales o herencia heredofamiliar. Tu abuela, tus primas, tus tías tuvieron cáncer de mama, tu bisabuela, entonces aquí hay que ya sospechar un cáncer de mama hereditario. Sin embargo, pues representa únicamente el 20%. El resto, el 80%, está dado por otros factores de riesgo, que son de la raza, la edad. A edades más avanzadas, pues también más predisposición a estrógenos. Sí, algo que se llama menarca temprana. La menarca temprana quiere decir que la paciente tuvo su primera regla dentro antes de los 10, 12 años, que es lo que debería, por ejemplo, a los 8, 9. Y es un factor de riesgo porque es más tiempo en el que se está expuesta a los estrógenos endógenos, o sea, a las células, a las hormonas propiamente de la mujer. O la menopausia tardía, por ejemplo, a aquella mujer que después de los 45, 50 años, que es cuando ya empieza el estado de la perimenopausia, todavía no llega la menstruación, sigue con periodos menstruales regulares o irregulares, intermitentes, pasan más allá de los 55 años, y también esta menopausia tardía pues también incrementa el riesgo de esos estrógenos que estén circulando en la sangre, y al final de cuentas el uso de anticonceptivos orales, el uso de anticonceptivos o terapia hormonal de reemplazo también es un factor de riesgo. El tabaquismo y el alcoholismo son factores de riesgo que se van sumando y que se van aunando. Las mutaciones puntuales en algunos genes, del PTEN, del BRCA, por ejemplo, del HLA, que son mutaciones germinales que pueden predisponer a cánceres de mama hereditarios y a otros cánceres también asociados, por ejemplo, tumores ginecológicos o del tracto ginecológico o cáncer colorectal. Por estas mutaciones también se asocian, ¿no? Pero, como te repito, estos mutaciones puntuales son menos del 20%. La obesidad es otro factor de riesgo. El hecho de ser de raza blanca por sobre las razas más oscuras, raza negra, raza hispana, reduce un poco el riesgo. Por ejemplo, es más probable en una mujer de raza blanca. Raza blanca, que se desarrolle o tiene más de 139 veces más en comparación con otra población, por ejemplo, las hispanas. Existen algunas mutaciones ahí genéticas en que la raza blanca se predispone más hacia el desarrollo y hacia mutaciones incluso de los conductos mamarios y conductos, algo que se llama hiperplasias ductales, que son lesiones premalignas o que van a anteceder hacia un cáncer de mama, y que, por ejemplo, estas hiperplasias o estos crecimientos celulares pueden comenzar con una tirita, una salchichita únicamente, y que no se puedan detectar incluso a la autoexploración, que puedan pasar desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser las razas étnicas ya de raza negra, raza hispana, se dice que tienen una mayor resistencia a algunos tumores. Por ejemplo, hablando de otros tumores, para cánceres de piel, también la raza blanca es más predisponente para desarrolla cáncer de piel, a diferencia de la raza negra, porque tiene mayor resistencia, digámoslo así, que sus genes son un poco más resistentes para inducir mutaciones, ¿no? Sin embargo, pues al final de cuentas no está exento, ¿no? Aunque haya una mujer de raza negra o de raza blanca, sí existe menos probabilidad, pero aún así no está exenta, porque también existen los otros factores que hablábamos, ¿no? Los estrógenos endógenos, la obesidad, la nuliparidad, o también si no tuvieron hijos las mujeres también es un factor de riesgo para esto. Para ampliar un poquito más el léxico a nuestro público, ¿nos podrías orientar respecto a los estrógenos, recordarnos qué son
y nos demos una idea de cómo es que están funcionando en nuestro cuerpo y por qué nos ponen de alguna manera en riesgo o somos más vulnerables las mujeres. Sí, los estrógenos son unas hormonas propiamente que se secretan a través de un eje neuronal desde el sistema nervioso central, a través de un eje que nosotros decimos eje hipotálamo hipófisis gónada. En el ovario se sintetizan esta gran parte de los estrógenos y van a circular en toda la circulación sanguínea y son los que dan el pie o dan el pico máximo en la pubertad, en la menarca, cuando empieza el ciclo menstrual, cuando la mujer ya empieza el desarrollo, la glándula mamaria se desarrolla, el pubis, la voz que se hace más fina, más femenina. Estos cambios que se van generando son debidos a esas hormonas que están circulando en el cuerpo de la mujer, que propiamente pertenecen a la síntesis de los ovarios, a través de los ovarios que se sintetizan, y todo esto está regulado a nivel del sistema nervioso central. Obviamente este factor pues no se puede modificar como tal, ¿no? Pero por ejemplo el resto de los factores, el tabaco, el alcohol, la obesidad, pueden hacer que uno reduzca tanto el riesgo, porque al fin de cuentas son factores que se van aunando, ¿no? Hay algunos factores que se pueden modificar y otros que no, pero si por ejemplo si la paciente tiene algunos factores que no pueden modificar, por ejemplo el hecho de ser mujer, pero aparte se añade tabaco, alcohol, drogadicción, algunas otras cuestiones, pues ya se van aunando estos factores y nos van incrementando el riesgo para el desarrollo de cáncer de mama como tal, ¿no? Nos mencionabas también el uso de los anticonceptivos orales y nos mencionabas también la terapia de reemplazo hormonal. Hormonal. Esta terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, para aquellas pacientes en las cuales se utiliza mucho en ginecología, que vienen mucho sangrado, que están en la menopausia, que tienen muchos síntomas, por ejemplo, riesgo de osteoporosis, riesgo de muchos bochornos, muchos síntomas de una deficiencia hormonal que puede alterar todo ese eje hipotálamo hipoficiario y que necesitan para un correcto funcionamiento una terapia de reemplazo hormonal para aminorar los síntomas, para reducir el riesgo de osteoporosis, por ejemplo, tiene un impacto en aumentar el riesgo como tal. Sin embargo, aquí hay que sobreponer, y esto es la decisión clínica de tu médico, del ginecólogo o del endocrinólogo, que también puede dar la terapia de reemplazo hormonal, o el médico internista si toma la decisión. En cuanto a los niveles hormonales, sí hay un nivel en el cual se tiene que dar esa terapia de reemplazo hormonal, porque hay mayores riesgos. Por ejemplo, si la paciente no se le da terapia de reemplazo hormonal, puede caer en osteoporosis, que es algo grave ya de la menopausia por deficiencia de estos estrógenos. Al final de cuentas también hay pros y contras, ¿no? A veces aquí se sopesa, hay que correr el riesgo, no hay que correr el riesgo. Por ejemplo, si la paciente ya tiene osteopenia, una densidad mineral ósea, le faltan esos estrógenos, pues vale la pena darle un poquito de estrógenos para minimizar parte de esta progresión de la enfermedad, porque puede fracturarse, por ejemplo, por una deficiencia de estrógenos. Y el riesgo de cáncer de mama pues va aunado al uso de los estrógenos como tal, pero hay que sopesar, ¿no? Y si, por ejemplo, si tenemos ese factor de riesgo, te hace la autoexploración mamaria, se detecta a tiempo, una etapa clínica temprana, por ejemplo, pues en una tasa de supervivencia de control local a 10 a 15 años, más del 83 o 90% de estas pacientes en etapas más tempranas llegan a sobrevivir más allá de los 5, 10 o 15 años incluso, ¿no? Dependiendo también del subtipo molecular, que más adelantito vamos a platicar un poquito de este tipo moleculares en cuanto a los tipos moleculares del cáncer de mama. Y de hecho aquí voy a hacer esa parte introductoria hacia el tipo de molecular. Es muy importante que la población sepa que existen al menos 4 tipos moleculares del cáncer de mama. El cáncer de mama se subdivide en un tipo que es triple negativo, el luminal A, luminal B y HER2 positivo. Esto va en cuanto a la expresión. Cuando se toma la biopsia del tejido mamario, se manda a analizar y
aparte de que la ve el patólogo al microscopio y ve cómo está la arquitectura de las células, nos determina si es un cáncer ductal que se originó en los conductos mamarios, si es un cáncer lobulillar en los lóbulos mamarios, si es un cáncer que tiene combinaciones, porque luego hay ductales, lobulillares, si tiene características medulares, si tiene muchas mitosis, pocas mitosis, si es de bajo grado, de alto grado, histológico. Aparte de eso, se hace una tinción especial que se llama tinción especial de inmunohistoquímica y que nos arroja el tipo molecular o subtipo molecular de mama. El triple negativo es el cáncer de mama más agresivo que existe como tipo molecular. Para dar una clasificación del cáncer de mama se tienen que dar todas esas categorías del tipo histológico, más aparte el grado, más aparte el índice de proliferación y más aparte también la clasificación molecular. Entonces, teniendo un triple negativo nos hace pensar en que el cáncer de mama es muy agresivo, es el más agresivo que existe. El tipo de mama, el cáncer de mama con clasificación molecular para HER2 es todavía de pronóstico intermedio, y el luminal A y luminal B, que nosotros decimos si expresa o no receptores estrogénicos y de progesterona, que son las hormonas que están circulando en la mujer normalmente, que se alimenta de estas hormonas, pues tiene un mejor pronóstico porque suele ser menos agresivo como tal. Muy bien, pues esperemos que toda esta información de verdad les sea muy útil, querido público, y nuevamente lo invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros a través del 22 88 42 35 00. Es la línea directa aquí en el estudio. También tenemos disponible la línea de WhatsApp. Ahí también nos pueden enviar sus mensajes, 22 83 09 58 10. Y bueno, a través de la emisión de Facebook nos puede dejar también sus comentarios en esta emisión. Con mucho gusto intentaremos resolver sus dudas si es que tiene alguna y nos la quiere compartir el día de hoy. Estamos hablando de mama. Volvemos después de una pausa. De acuerdo con estadísticas arrojadas por la Organización Mundial de la Salud, estima que cada año en el continente americano más de 462,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100,000 mueren a causa de esta enfermedad. El mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años, con un 56%, en comparación con los Estados Unidos y Canadá, que arrojan un 37%. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Seguimos hablando del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones, y bueno, haciendo énfasis en el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es el tema que elegimos para la emisión de hoy. Estamos en el mes rosa, el mes de octubre, el mes en donde, bueno, tenemos que visibilizar justamente el cáncer de mama y además tomar acciones para evitar que tengamos una detección no oportuna. Se encuentra con nosotros el doctor César Solís Rubio, él es radiooncólogo. Y bueno, hemos avanzado en la misión con un poco de la incidencia y mortalidad que sucede en el mundo. También hemos revisado lo que sucede en nuestro país, algunos factores de riesgo, pero es momento, doctor, si te parece, de hablar ahora mismo de la exploración mamaria, que se hace mucho hincapié, que se nos dice mucho, pero que de repente a lo mejor no tenemos como definido el concepto y a qué nos referimos con hacer una exploración mamaria. Muy bien.
Exactamente, por ahí pongo unas imágenes acerca de cómo se debe hacer una exploración mamaria, ya sea con presencia del médico, con autoexploración, incluso ahora para hacer conciencia de esta situación. La mama se divide en al menos 4 cuadrantes y una región de la cola axilar, se llama la cola axilar. Entonces hay que dividir esta mama en sentido de las manecillas de reloj predominante, es una de las más certeras, más actuales, y como si fuera un relojito ir de derecha a izquierda en sentido de las manecillas de reloj, en sentido de la 1, de las 2, las 3, las 4 hasta las 12 horas, para ya sea con un dedo, con 2 dedos, del centro hacia la periferia para hacer la exploración, si es sentada, si es parada, si está acostada, no importa la posición, lo más importante es realizar la exploración, la autoexploración frente al espejo idealmente, y acudir ya sea en tu centro de salud más cercano a la autoexploración o la exploración por un experto, ya sea la enfermera o algún técnico en exploración mamaria o el propio médico, sea médica o médico, para que al menos anualmente te esté revisando con esa sensibilidad, y tú en tu casa frente al espejo hacerte la exploración, como te repito, sentada, acostada, parada, como te acomodes, pero el chiste es realizarse la exploración, ¿no? Puede ser en sentido de las manecillas de reloj, puede ser en sentido de viborita, con los 2 dedos, con un dedo o con toda la mano, pero siempre hay que estar explorando toda la región de la mama en los 4 cuadrantes, en la región del pezón, exprimir para ver si no hay hoyuelos, si no hay hundimiento, piel de naranja, enrojecimiento de la piel, o en la zona de la axila, levantar los 2 brazos para explorar toda la zona de la axila, oprimir hacia el tejido interno y agarrar hacia adentro, porque a veces ahí también se pueden ocultar ganglios o nódulos o empezar una pequeña tumoración, como te decía en este caso, en etapas más tempranas, como si fuera una pequeña salchichita, y que de ahí empieza a proliferar ya la célula. Estas manifestaciones se pueden observar o se pueden pescar en los estudios de tamizaje. Ahora, ¿cuáles son los estudios de mayor tamizaje que tenemos aquí en México y que están disponibles? Y ya con las campañas ahora de cáncer de mama que se pueden tener acceso con una simple mastografía, puede ser el parte de agua para iniciar un abordaje diagnóstico del cáncer de mama y una detección oportuna, ya que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, más allá del 80-90%, para detectar lesiones incluso premalignas, algo que nosotros, o carcinomas in situ, algo que nosotros decimos que es un cáncer localizado. Por ejemplo, allí en la imagen vemos una mastografía de una mama, de una mamadencia de una paciente en edad ya más allá de los 40 años, en la cual se realiza la mastografía en distintas proyecciones y que se pueden detectar incluso calcificaciones, chipotitos, algo que nosotros decimos bordes espiculados de estas lesiones, esa salchichita que te decía que va creciendo, que va proliferando la célula hasta formar una hiperplasia, y que posteriormente se puede convertir hacia un carcinoma in situ, y si rompe una capa que sea la capa de la membrana basal, ahora sí se convierte en un cáncer invasor, y es cuando ya empieza a invadir el cáncer hacia los tejidos más internos. El otro estudio es el ultrasonido mamario. En el ultrasonido mamario este es un estudio complementario, sea cual sea, cualquiera de los dos se pueden complementar. A veces nos catalogan una mastografía más un ultrasonido mamario, y si es una paciente joven, si no le pueden realizar la mastografía porque su densidad mamaria es más pequeña o tiene más grasa, el ultrasonido mamario es muy importante para realizarlo. Este ultrasonido mamario, como lo vemos aquí también de una paciente, nos puede detectar cómo está el nódulo, si tiene densidad sólida, por ejemplo, si hay enfermedades benignas que se pueden diferenciar de las malignas. Cuando hay un quiste, se ve más opaco, se ve con densidades de agua. Cuando se ve blanco, ahí como la bolita que vemos ahí, es un nódulo sólido, que nos habla de una categoría, nos da una puntuación para ver si es un tumor maligno, ¿no? Como tal, esa es una característica de una malignidad, que es un tumor sólido y que por ultrasonido lo vemos más blanquecino, a diferencia de si lo vemos más oscuro, más negro, es un tumor benigno, un quiste, por ejemplo, un quiste de agua, ¿no? Hace mucho la diferencia. Y también cómo se palpa, ¿no? Si el quiste, si está aguadito, si está blandito, nos puede hacer una referencia que pudiera ser algo benigno, pero siempre hay que acudir al médico, ¿no? Al experto, que descarte por un estudio que realmente se trate de algo benigno, ya que existe alguna categoría
categoría que se le da ya teniendo estos estudios, se da una puntuación de acuerdo a la imagen de una categoría que se llama BI-RADS. El BI-RADS es una categoría que está a nivel mundial avalada para categorizar los estudios, tanto el ultrasonido como la mastografía, y que son estudios complementarios, algo que se llama estudio integral de mama. Esta categoría de BI-RADS existe desde el BI-RADS 0, BI-RADS 1, BI-RADS 2, BI-RADS 3, BI-RADS 4, 4A, 4B, 4C, 5 y 6. A partir de un BI-RADS 4 nos habla de que ya existe un estudio que más del 2 al 10% de malignidad, 4A, del 10 al 50% de malignidad para el 4B y más del 90% de malignidad para el 4C. Ya hablar de un BI-RADS 5 ya es más del 95% de que sea probablemente maligno ese nódulo y que hay que tomar una biopsia. La biopsia, como lo vemos allí, la biopsia cuando existen ganglios en la axila, puede hacerse una biopsia con aspiración, pero la mejor biopsia que puede realizarse es una biopsia excisional del tumor cuando son tumores pequeños de menos de 2 centímetros, o una biopsia Trucut, que es tomar con un arpón, o el cirujano toma con un arpón, que es una como pinza así, aguja, y corta un pedazo de tumor para tomar toda la biopsia. Algo que se llama con aspiración de aguja fina no se recomienda porque no pueden tomar o puede tomar tejido sano, entre sano y benigno, y puede salir anormal. Entonces por eso es mejor con la palpación o guiada por ultrasonido tomar la biopsia con el arpón para tomar directamente ya un pedacito. Y si el tumor es de menos 2 centímetros, hay que hacer una biopsia excisional o sacar toda la lesión con un cirujano oncólogo, que son los que hacen o con los ginecólogos o oncólogos, que también son alta especialidad para hacer este tipo de procedimientos como tal, para realizar el diagnóstico de esta lesión. Se van a analizar por patología, nos van a hablar sobre los tipos histológicos, si se originó en el ducto, en los lóbulos, si tiene otros tipos de características, la inmunohistoquímica que te decía más adelante en las imágenes, de la inmunohistoquímica del triple negativo, que es el cáncer más agresivo. Desafortunadamente este cáncer se presenta, por ejemplo, en las pacientes menores de 40 años, suele ser más agresivo y tener la tasa de presentación más alta. Y por ejemplo, las pacientes ya de 50 posmenopáusicas, de 50, 60, 65 años, 85, 90 años, por ejemplo, suele ser, porque ya predispuso más a estas hormonas que te decía, suele ser de características de luminal A, luminal B, porque ya expresan receptores hormonales y tienen un mejor pronóstico. La agresividad de este tipo molecular nos habla de que con tumores incluso, por ejemplo, un cáncer de mama triple negativo con un tumor de menos de 3 centímetros incluso, tiene un alto potencial de dar metástasis a otros sitios o de invadir otros órganos ya cuando se convierte en invasor, cuando rompe esa membrana basal que te decía. Puede dar metástasis a cerebro, a hueso, a metástasis a hígado, metástasis a pulmón, con incluso tumores de al menos 3 centímetros, como un tumor más. Cuando existen tumores luminales que expresan hormonas, con tumores de más de 5 o 6 centímetros, incluso puede existir menos riesgo de que haya enfermedad metastásica, tanto a los ganglios regionales del axila o ganglios supraclaviculares del cuello u otros órganos distantes, como lo vemos allí en el hígado, en el cerebro, en el pulmón. Entonces hay que hacer hincapié que el triple negativo es el cáncer de mama más agresivo y que desafortunadamente se presenta en edades más jóvenes de pacientes premenopáusicas de menores de 40 años, ¿ok? Y que el tiempo de proliferación, pues él gana mucho tiempo, o sea, el tiempo le gana el tiempo, por así decirlo, porque tiene un índice de proliferación muy alto y es tan así que con tumores de 3 centímetros ya pueden existir micrometástasis distantes o metástasis en otros órganos, ¿no? Para este triple negativo, no así el otro que es el luminal, por ejemplo, o el HER2 que es de pronóstico intermedio, ¿no? Más adelante yo ponía unas imágenes fuertes que dependiendo si el público las quiere visualizar, sobre cómo se manifiesta clínicamente y de acuerdo a las etapas. Estas imágenes están un poquito fuertes, no sé si la producción quisiera empezar a proyectarlas para que veamos cómo se detecta. Por ejemplo, en una paciente de cáncer de mama en etapa clínica 1, vemos que la única forma de detectarlo son tumores que pueden medir 5 milímetros,
menos de 1 centímetro y que se pueden pasar desapercibidas en la exploración, tanto incluso siendo experto como médico, puede no sentirse si está muy profundo, pero que en la mastografía o en el ultrasonido ya puede empezarse a detectar. Esa es una etapa temprana, por lo regular son tumores de menos de 2 centímetros o incluso te digo desde 0.5 de 1 centímetro y que no se detectan a la exploración porque son muy pequeñitos, ¿no? Y en estos casos no siempre hay un dolor. No siempre. O sea, no se manifiesta, digamos, por no eso. Se manifiesta, exacto. O sea, no es de que digan, ay, me duele algo. No puede haber cambios, incluso no hay cambios de la coloración de la piel, no hay enrojecimiento del pezón, no hay no hay otras alteraciones de la arquitectura de la mama, que se vea más un chipotito o que se vea un hoyuelo o la piel de naranja famosa, porque es muy pequeño, o sea, son poquitas células todavía que apenas que están apelotonando, pero sin embargo ya pudieron empezar a romper esa membrana basal y ya está creciendo ahí un cáncer invasor. Y el único estudio que lo detecta es la mastografía y el ultrasonido, que te digo, puede pasar desapercibido incluso en la exploración con el médico, porque tumores de 5 milímetros no suelen detectarse a la palpación incluso de 1 centímetro. De 2 centímetros ya puede ahí sentirse, palparse, hay que hacer el estudio como tal, pero incluso la mastografía y el ultrasonido puede detectar, tiene esta sensibilidad de detectar más tempranamente en etapa 1 o 1A o 1B, como lo veíamos, porque son tumores de menos de 1 centímetro, ¿no? de 5 milímetros que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de realizarse anualmente al menos una mastografía a partir de los 40 años. Ya para etapas más avanzadas, en las otras imágenes que ponemos, en la etapa 2A, 2B, ya el tumor ya mide más de 2 centímetros, de 2 a 5, por ejemplo, centímetros, o ya tiene cambios de la arquitectura, ya hay alteraciones de la coloración, como vemos ahí en las imágenes, alteraciones del pezón, de la mama, puede haber secreción o no, hay hundimientos, hay piel de naranja, se ve enrojecida la mama, pero ya es un tumor que ya mide al menos más de 3 centímetros por lo regular, o hasta los 5 centímetros, puede o no puede haber ganglios en la axila, que como vemos ahí en la imagen hay un tumor primario en la región de la mama, en la etapa 2B, pero ya hay un tumor extra aparte en la axila, o sea, ya invadió otros tejidos, ya se empezó a regar en el vecindario, por así decirlo, de la mama, que son los ganglios axilares. Ya en etapas más avanzadas, cuando hay una etapa, hablamos de la etapa 3A, 3B o 3C, ya hay cambios más con el paso del tiempo, pues estos cambios ya se ven más, se ve ya toda la mama, tumores más grandes de más de 6 centímetros, incluso 10 o 15 o 20 centímetros que me ha tocado ver. Ya hay muchos cambios de coloración, inflamación de la piel, ya hay ganglios en toda la axila, ya se ulceró la piel, pero esto ya nos habla de una etapa más avanzada. Y si dependiendo también la categoría molecular, por ejemplo, un cáncer de mama triple negativo, por lo regular suele tener este comportamiento más agresivo y avanzar más rápido en el tiempo, tanto es así que incluso si se detecta en una mastografía un tumor pequeñito, a los 6 meses, si es triple negativo, puede ya estar como una etapa 3B, por ejemplo, porque el índice de proliferación es muy acelerado y aquí hay que ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Acudir, dar el tratamiento oportuno, referir al paciente en tu centro de salud, a tu unidad, a tu centro oncológico para que le den tratamiento oportuno. Si es, por ejemplo, un luminal que sobreexpresa hormonas, el crecimiento va a ir lento y que son las clásicas pacientes que llegan a la consulta y que dicen, no, pues es que me lo detecté hace 2 o 3 años, pero ahorita ya me salió otra bolita del otro lado, entonces ya nos hace pensar que sea un cáncer de mama de mejor pronóstico que es el luminal, ¿no? Pero, por ejemplo, la paciente que llega con un tumor de 2, 4 centímetros, pero que crece y crece, no, pues esto me lo detecté hace 2 meses, por ejemplo, apenas, y ya creció bastante, ¿no? No me dolía. O cuando, por ejemplo, ya pasó más tiempo y vemos aquí el tumor de la mama que está muy grande, que ya se ulceró, que ya hay cambios en la arquitectura, que hay ganglios en la otra axila. Hay que hacer estudios de extensión, ultrasonido de mama, ultrasonido hepático, tomografías del sistema nervioso central, resonancia magnética, tomografía pulmonar, porque existe ese riesgo ya en esto de que el cáncer ya haya invadido. Por ejemplo, incluso desde la etapa 3, ya hay que hacer estudios de extensión con tumores de al menos de 3 centímetros, existe el riesgo de que haya invadido
otros órganos y hay que hacer algunos estudios de extensión mínimamente para ver el hígado, los pulmones y los huesos para ver si no están invadidos, por ejemplo, ¿no? Descartar que no tenga enfermedad metastásica a distancia, ¿no? Y que esto va a cambiar el tratamiento. Por ejemplo, en etapas más tempranas la cirugía juega un papel muy importante como pilar del tratamiento. Después de ahí, si le hacen cirugía conservadora de mama, si la paciente opta por conservar la mama, pues se le da radioterapia adyuvante. O en etapas más avanzadas, cuando ya vemos más inflamado el tumor, aquí hay que entrar primero a atacarse más intensos con quimioterapia sistémica adyuvante. Después, si reduce el tumor, se hace la cirugía y finalmente valorar si el tratamiento le toca todavía más radioterapia, más aparte otro tipo de terapias, ya sea terapia blanco, trastuzumab, pertuzumab, que son HER2, por ejemplo, o más quimioterapia intensa, capecitabina para el triple negativo, por ejemplo, que no hay cómo atacarlo, o hormonoterapia, tamoxifeno, anastrozol, letrozol, que son otros medicamentos hormonales que van a atacar para el cáncer de mama luminal, ¿no? Por ejemplo, y que van posteriores a la secuencia del tratamiento. Todo esto va a estar guiado de acuerdo a la estratificación de la paciente. Claro, y recordar que, bueno, afortunadamente hoy la ciencia ha avanzado impresionantemente. Hay obviamente una evolución con respecto a los tratamientos, a los químicos que se pueden utilizar, la misma radioterapia, ¿no? Todas las, digamos que procedimientos que antes eran pues diferentes. Hoy se ha caminado mucho hacia que sea menos invasivo, a que sea más focalizado, a que haya pues un pronóstico mucho más favorable cuando hay una detección oportuna, ¿no? Afortunadamente hemos, insisto, avanzado mucho en cuanto a la ciencia se refiere. Los mismos aparatos que hacen las detecciones, ¿no? Los ultrasonidos ahora son más específicos, más sofisticados, ¿no? Exacto. Y lo único que tenemos que hacer es pues avanzar también en la cultura de la detección oportuna, ¿no? Que es justamente de lo que hemos venido hablando, acudir periódicamente con el médico. En este caso, pues si se trata ya del ginecólogo, bueno, pues que nos haga justamente estos envíos, estas recomendaciones, ¿no? Para hacer los estudios, y si se tiene sospecha de algo, bueno, pues seguir caminando hacia el diagnóstico oportuno. Exacto. Y aquí nos vamos a ir hacia la zona de lo que es el tamizaje, cómo se detecta y qué se recomienda de acuerdo tanto a guías. Existen muchas guías, tanto americanas, guías internacionales, mundiales, europeas, guías mexicanas, en el Consejo Mexicano de Cáncer de Mama también, que se realiza anualmente, o al menos cada 2 años se va actualizando, qué es lo que nos dice de cuándo hacer la mastografía. Por ejemplo, se recomienda que al menos si la paciente no tiene historiales de familiares de cáncer de mama, se recomienda que la mastografía sea anualmente a partir de los 40 años. Pero si la paciente tuvo un familiar directo, madre, abuela, primas, hermanas de sangre directa con cáncer de mama, o con algún otro cáncer, por ejemplo, cáncer ginecológico, el de ovario, cáncer colorectal, que tenga mutaciones en el BRCA y no se ha estudiado genéticamente, pues hay que hacer la mastografía al menos 10 años antes. Se recomienda que sea 5 años o 10 años antes, idealmente, del diagnóstico a la que se le realizó la edad. Por ejemplo, si tuviste tu familiar, no sé, tu abuela, que le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3 a los 65 años, entonces se recomienda que a partir de los 55 años te empieces a hacer mínimamente el tamizaje, ¿no? Ya idealmente debería de ser a partir de los 40. O por ejemplo, si tuviste una familiar, una hermana que tuvo cáncer de mama y tu madre también tuvo cáncer de mama y que se lo detectaron a partir de los 40 años, entonces a partir desde los 30 años recomienda hacerte tu exploración mamaria tú misma en casa, acudir a tu ginecólogo, a tu centro de salud con la enfermera, a que te haga la exploración rutinaria al menos anual, tú en casa cada 6 meses para estarte revisando, y de preferencia a partir de los 10 años, o sea, siempre 10 años antes del diagnóstico de la familiar más cercana que tuvo y a la edad que ella tuvo
contar 10 años antes para iniciar todo este tamizaje. Ultrasonido y todo esto son estudios complementarios que también se van utilizando, ya sea el ultrasonido, la mastografía. Me ha tocado ver pacientes que no les enviaban a hacer según mastografía porque no podían, entonces hay que hacer esos tamizajes oportunos. Muy bien, aquí tenemos pues una consulta, nos la hacen llegar a través de nuestra línea directa aquí en el estudio. Dice Margarita Enrique, su hija tiene 1 año que le sale agua de los senos. La operaron a los 16 años de la salpingo. La operación también le pusieron 2 barras por escoliosis congénita. Tiene 19 años y pues está preocupada por saber también si tiene ahí alguna situación. Lo que hay que hacer aquí es, pues, en este caso con el ginecólogo, mandar a hacer estudios de perfil ginecológico, perfil hormonal, cómo están las hormonas, y si en algún momento también iniciar la exploración de la mama, detectar, no sé si la paciente tenga alguna enfermedad congénita o genética, porque también existen enfermedades congénitas y genéticas que puedan tener mutaciones puntuales asociadas al desarrollo de tumores, no sé qué enfermedad congénita o genética haya tenido esta paciente. Y lo ideal es que acudas a tu ginecólogo o a un oncólogo, si tienes acceso a un oncólogo, para hacer una exploración de mama y solicitar, si hay ante la duda de algún nódulo o algo que sientas, solicitar un estudio, mínimamente un ultrasonido, para iniciar el abordaje y de ahí dar la categoría del BI-RADS para ver si es únicamente enfermedad mastopatía fibroquística, que es muy común en estas pacientes jóvenes que tengan quistes, que se llama mastopatía fibroquística, y que eso únicamente lo va a arrojar el ultrasonido o la mastografía complementario, y y ya de ahí ver si no es algo más. Si ya es otra enfermedad maligna, pues ya se arrojará allí. Pero por lo regular en estas pacientes que son adolescentes jóvenes y que tienen alteraciones en el ciclo hormonal, asociados a la propia histerectomía que le hicieron, a la cirugía que le hicieron, pues ya cambió todo su perfil hormonal. Aquí también hay que ver si la paciente le conservaron los ovarios, por ejemplo, o si le quitaron algún ovario, o si hicieron resecciones en cuña, no sé qué tan amplia fue su cirugía que le hicieron, ni el motivo del por cual se le hicieron, si sea candidato o no a terapia de reemplazo hormonal, para minimizar estos efectos secundarios que pueda tener asociados a esa cirugía o ese procedimiento que le hicieron. Muy bien, doctor, pues queremos agradecer que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias a quienes se han reportado con nosotros, quienes siguieron la transmisión. Gracias a Laura Rodríguez, dice, soy sobreviviente. Gracias a Dios y a los excelentes doctores. Muchas gracias por compartir el testimonio. Muchas pues gracias. Sabemos que hay muchos pacientes que afortunadamente hoy están dando testimonio y están dando también muchas charlas. ¿Sus formas de contacto, doctor? Mis formas de contacto, en las imágenes puse una diapositiva de mi celular, es el 722-604-9047 como WhatsApp. La dirección donde estoy en consulta es la avenida Orizaba número 24, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el fraccionamiento Colonia Veracruz. También tengo canales a través de Facebook, estoy como Dr. Solís Rubio, en Twitter, en Gmail. A través de esos contactos me pueden contactar para cualquier duda, aclaración, segunda opinión, cualquier cosa. Claro, es muy importante que no nos quedemos con dudas, que si, como bien menciona, necesitamos una segunda opinión, bueno, pues que acudamos justamente con los especialistas, que demos el seguimiento oportuno, y pues esperamos de verdad, querido público, que hayamos abonado un poco en cuanto a la información se refiere. Recuerde que es el mes rosa, es el mes en el que hacemos conciencia del cáncer de mama. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta misión. Nosotros lo esperamos el próximo jueves, como siempre, como ya es costumbre, en la señal correcta, la señal de TV+, desde luego transmitiendo completamente en vivo desde el Cerro de la Galaxia, aquí en la Unidad del Bosque, desde la capital veracruzana. Y si tiene algún tema que quiera compartir con nosotros, bueno, con mucho gusto le invitamos a que se mantenga en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.